¿Cómo están mis amigos? Feliz tarde, bienvenidas y bienvenidos a Señal Abierta a través de Promar Televisión. Avanza esta semana y poco a poco vamos despidiendo el presente mes. Mi nombre es Daniel Díaz Amaro, en nombre de todo este equipo del Departamento de Prensa, le damos la bienvenida, le deseamos feliz almuerzo si en este momento está en su casa, en su lugar de trabajo, ya disfrutando de ese rico almuerzo. Y en pantalla está nuestra línea de contacto para que usted pueda participar en la entrevista que vamos a tener a continuación, que es bastante, bueno, digamos importante y que hay unos mitos que vamos a poder tratar de eliminar junto a la profesional que tenemos el día de hoy. Vamos a recibirla, ella es la doctora Marinefel Terán, ella es angiólogo. Vamos a estar hablando de unos temas muy importantes y que no sé por qué, digámoslo así, las personas ven este tema y vamos a hablar de las varices, ya lo ven relacionados a adultos mayores. No sé por qué solamente lo ven por ese punto, bueno, pero son cosas que pasan. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, feliz tarde. Gracias por la invitación. Doctora, vamos desde, para que las personas lo entiendan, A, B, C. Vamos con la definición de las varices, por qué se presentan y el tema del rango de edad que las personas en ocasiones dicen, no, mira, es que eso a partir de tal, es más, yo creo que hasta hay fecha. La gente le coloca, mira, a partir de tal vas a ver esos cambios, como si fueran profesionales, pero bueno, cosas que usted verá. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la enfermedad venosa crónica, valga la redundancia, es una enfermedad que afecta a muchas personas en la población. De hecho, la prevalencia a nivel mundial es algo que no está totalmente clarificado, pero de acuerdo a los estudios puede variar desde el 1 hasta el 70%. Es decir, que es una enfermedad que se considera bastante frecuente. Ella va a estar caracterizada por la presentación de varices, que es la manifestación clínica más común, sin embargo no la única. Los pacientes con enfermedad venosa crónica e incluso insuficiencia venosa crónica pueden tener presencia de edema, cambios en la piel, como cambios de la coloración, endurecimiento de la misma. La piel inicialmente puede estar de color blanca, luego puede endurecerse y en los últimos estadios puede colocarse o aparecer la formación de una úlcera. Incluso otra de las complicaciones que se describen es la formación de trombos en el interior de varices, que es lo que conocemos como trombosis venosa superficial. En términos de los factores de riesgo, que es lo que en realidad más preocupa para saber, ¿me pueden aparecer varices o no? Por ejemplo, que es el motivo de consulta más frecuente, tenemos que el sexo femenino, allí las mujeres lamentablemente estamos más afectadas que los hombres, es uno de los factores de riesgo. La edad, por lo general, se considera que mayor a 65 años hay mayor predisposición a padecer de esta enfermedad. Sin embargo, esto no quiere decir que personas menores de 65 años no lo pueden tener. Cada vez vemos con más frecuencia en la consulta que personas jóvenes, incluso adolescentes, ya tienen manifestaciones clínicas de varices. Entonces, el hecho de que la frecuencia sea el punto de corte de los 65 años no me dice que antes de ello no pueda aparecer. ¿Qué nos pueden influir? Otros factores de riesgo como la obesidad, que es uno de los factores de riesgo más asociados a esta enfermedad, y algo muy fundamental o característico es la carga laboral que esté relacionada con posiciones predominantemente de pie o sentado. Porque básicamente, ¿qué es lo que sucede? El retorno venoso de la sangre va desde la punta de los dedos del pie hasta el corazón. Cuando estamos en posiciones de pie o sentado, nos oponemos a la fuerza de la gravedad. Entonces, la sangre de alguna manera va a buscar quedarse abajo, pero necesitamos que esa sangre suba. Nuestro organismo tiene mecanismos compensatorios para lograrlo, pero pueden haber puntos en que estos mecanismos fallen. ¿Y qué pasa? Esa sangre comienza a devolverse, se deposita en la parte declive de nuestras piernas, fundamentalmente a nivel del tobillo, que es donde van a empezar por lo general a aparecer las manifestaciones clínicas, y esto me va a consecuentemente dar la aparición de varices, hinchazón, cambios en coloración, entre otras cosas. Ok, le iba a comentar para que las personas, bueno, vayan dándose cuenta por ahí que eran esos síntomas, o sea, primeros síntomas que nos alertarían para buscar un profesional. El motivo de consulta más frecuente es la aparición de venitas, Lo llamo venitas porque coloquialmente es así como nos llega el paciente, doctora, me aparecieron estas venitas por acá. Pueden ser venas de muy pequeño calibre, que a veces para el ojo del paciente es grande porque en extensión sobre el área de la piel es bastante. Pero si no protruyen, digamos así, que no me generan bultos sobre la pierna, por lo general son venas que afectan a la microcirculación y están en la piel. Tenemos también venas grandes, que son esas que se protruyen y que se sobresalen del nivel de la piel, que nos llevan a la hinchazón de la pierna. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es la sensación de cansancio o de pesadez en las extremidades inferiores, que son las piernas.
También pueden aparecer calambres nocturnos. En ocasiones los pacientes refieren sensación de hormigueo y esto es algo que suelen confundir mucho con el tema de las varices. Por lo general el hormigueo, los dolores punzantes van más asociados a problemas neuropáticos. Sin embargo, debemos descartar, como es en extremidades inferiores, que no hay algún problema de enfermedad venosa subyacente. Pero cada entidad o cada enfermedad va a tener su manifestación más frecuente. ¿Algún ejemplo que nos pudiera comentar de, bueno, recientemente me llegó un paciente y estaba comparándolos y no era realmente... Bueno, el caso más frecuente son las lumbocetalgias, por ejemplo. Pacientes que llegan con un dolor que inicia en la parte dorsal o en la región de la columna y ese dolor se extiende, digamos así, o se prolonga hacia la extremidad inferior, es decir, hasta la pierna. Una cosa que tenemos que tener presente cuando evaluamos a un paciente con enfermedad venosa es el interrogatorio. Y ya en la medida que el paciente va hablando, nosotros internamente nos vamos mentalizando más o menos hacia dónde va el diagnóstico. La característica de la enfermedad venosa es que comienza de abajo hacia arriba, no nos va a empezar de arriba hacia abajo. Ya cuando el paciente dice, doctor, es que me fui a sentar y me dolió acá y entonces eso se me fue por toda la pierna y me llegó hasta el pie, ya con alta probabilidad la causa no va a ser la enfermedad venosa. ¿Qué puede pasar? Que hayan problemas neuropáticos y también tenga problemas de varices. Entonces, el paciente tiene los dos problemas, puede tener síntomas de ambas enfermedades, pero la causa del dolor de corrientazo que vino desde la columna cuando estuvo sentada es por los nervios y tiene sus varices que le pueden generar cansancio, pesadez, hinchazón. Y hay que discriminar cuál de las dos patologías es la que en ese momento está haciendo que el paciente nos consulte. Bueno, excelente, para que las personas vayan teniendo en cuenta este tema. Doctora, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas más utilizadas dentro de su práctica? Bueno, nuestro caballito de batalla, que yo considero que debe ser un complemento que nunca debe faltar en la consulta, es la ecografía Doppler venosa de miembros inferiores. Le doy el nombre completo porque muchas veces se habla de ecodoppler, como si eso se refiriera a ecodoppler sinónimo de piernas, y no es así. Entonces, el verdadero nombre del estudio es ecografía Doppler venosa de miembros inferiores, porque vamos a evaluar las venas de las piernas a través del efecto Doppler. ¿Qué buscamos allí básicamente? ¿Cuál es el calibre de las venas? Ver en qué segmento anatómico ellas se encuentran dilatadas, y lo fundamental son dos cosas. Encontrar si hay una obstrucción subyacente, que es a lo que llamaríamos trombosis, que esa es otra entidad diferente a las varices, pero puede surgir como una complicación, o la presencia de reflujo. ¿Y qué es el reflujo? Bueno, demostrar que la sangre, en vez de estarse dirigiendo hacia arriba, en el sentido normal, en dirección al corazón, se nos está devolviendo hasta el pie. Una vez que un paciente sea diagnosticado, demostremos que tiene la presencia de reflujo y tiene síntomas clínicos, entonces procedemos al tratamiento. El tratamiento de las varices se divide a grandes rasgos de dos maneras, una terapia que es conservadora y una que es más invasiva o quirúrgica, ¿ok? Dentro de la terapia conservadora tenemos el clásico uso de medios de compresión graduada, que son nuestro caballito de batalla en esta enfermedad, y lo que conocemos como fármacos venoactivos, que es la diosmina, el dodecilato de calcio, castaña de India. Que es importante y es algo que siempre le digo a los pacientes en la consulta. Las medias y los fármacos tienen como objetivo ayudar a aliviar los síntomas que se asocian a la enfermedad, pero no me van a corregir los problemas de reflujo, es decir, los daños que anatómicamente presente la vena no van a ser corregidos ni con medias ni con fármacos. Una vena que está dañada, ya hay que tratarla y hacerle un procedimiento a esa vena en cuestión. Y allí es donde entran los procedimientos invasivos o quirúrgicos, que algunos en este momento ya está tan avanzada la tecnología que se hacen en consultorio. ¿Cuáles tenemos? Bueno, hay escleroterapias, ablaciones químicas de varices tronculares, que digamos es una especie, es la misma escleroterapia, pero con unas concentraciones diferentes y bajo otras técnicas que se le añaden al mismo procedimiento. Ahorita en la actualidad contamos en la unidad de cardiología de San Francisco, dentro del centro médico, con Flebogriff, que es el tipo de ablación, es decir, produce el cierre de una vena, que es la vena safena, que es una de las que principalmente se daña, y es un procedimiento que se puede realizar en consultorio porque no necesita anestesia general, sino que se hace con anestesia local, y se ha visto que es una alternativa con muy buenos resultados. A pesar de lo práctico. A pesar de lo práctico. Y hay otro que, digamos, es hasta ahora lo que las guías de práctica clínica nos definen como el top, es el láser endovascular, que sí se realiza en quirófano. También hay ablaciones por radiofrecuencia, que bueno, eso se hace en menor cantidad, posiblemente aquí en Barquisimeto, desconozco en realidad si la están realizando, con láser sí contamos. Y la clásica cirugía abierta,
que en la actualidad de alguna manera se pueden decir, de acuerdo a la evidencia científica, que está en desuso, pero también uno tiene que adaptarse a las condiciones de cada país, de cada estado y de cada persona. El hecho de que esté en desuso no quiere decir que es que sea un procedimiento inadecuado o que no sirva, porque por mucho tiempo se utilizó y dio buenos resultados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido otros procedimientos que han tenido mejores resultados y digamos que han tomado la batuta del tratamiento. Por eso se considera la cirugía abierta en desuso, pero eso no quiere decir que no se pueda o no se deba realizar. Al final todo va a depender de cada paciente de forma individual, de las características de las venas, de la clínica, de la situación económica, la característica social, de la calidad de vida. O sea, cada paciente hay que verlo como un todo y dentro de ese todo individualizarlo. Excelente, doctora. Bien, luego de este análisis que hemos estado escuchando por parte de la doctora Marinefel Terán, ella es angiólogo, vamos a nuestra pausa. Al regreso seguiremos comentando de estos temas, doctora, y de preguntas que usted pueda hacer llegar a través de nuestra línea de contacto. Vamos con nuestra pausa, en breve más de Señal Abierta acá en Promar Televisión. Regresamos, señal abierta a través de Promar Televisión. Estamos teniendo una excelente conversación con la doctora Marinefel Terán. Ella es angiólogo, está hablando del tema de las varices, los tratamientos, el cómo nosotros podemos también adaptarnos, y creo que lo más importante, conocernos. No todos somos iguales, hay otros tratamientos que se tienen que hacer, y creo que el no desesperarnos también es la clave del éxito. Doctora, usted que bueno, tiene gran participación a nivel de redes sociales, le encanta dar muchas entrevistas. Vean cómo la doctora nos ha instruido de la mejor manera. ¿Qué podemos hacer con esas personas, o cómo es la comunicación con esas personas que lamentablemente, porque bueno, es el tema de la sangre, las venas, cómo calmarlos un poco para que no desesperen con relación a los tratamientos que ustedes realizan? Bueno, en líneas generales, los tratamientos para las varices son bastante seguros, podemos decirlo así, y hay algo fundamental que tenemos que hacerle hincapié al paciente. Si bien es cierto que las venas debemos tratarlas, porque bueno, van a ser una condición que terminan afectando nuestra calidad de vida, dentro de lo que cabe, las venas son muy nobles. Es decir, un paciente con enfermedad venosa es un paciente que por lo general lleva años con la enfermedad, y cuando llega ya a la etapa final es porque previamente ya pasó mucho tiempo. A pesar de que pueda complicarse con úlceras o con trombosis, este no es el denominador común que me predisponga a factores como a la amputación de la pierna. Es decir, que la complicación de la vena es algo que va a ser crónico, progresivo, pero no es algo que me genere una emergencia absoluta, por así decirlo. Cuando hablamos de enfermedad venosa crónica de miembros inferiores, que es algo distinto a la trombosis, y ahí sí estamos hablando, estaremos hablando de otra cosa, ¿ok? Perfecto. Entonces siempre yo le hago la comparación a los pacientes entre venas y arterias. ¿Por qué? Las venas son así, poco a poco, progresivas, terminan afectando la calidad de vida, es cierto, pero una arteria que tenga una patología aguda sí es algo sobre lo que hay que actuar de inmediato. Es decir, un problema arterial se me puede convertir en una emergencia, mientras que la vena sí es algo, digamos, más paulatino. En relación a los tratamientos, tenemos que también tener claros y educar a los pacientes que la enfermedad venosa se convierte en una condición. Es algo que vamos a lograr controlar en el tiempo, pero hasta la fecha en ningún lugar del mundo se conoce la cura de la enfermedad. Entonces, esto también nos lleva a algo en relación a los tratamientos. Hay pacientes que se hacen sus ablaciones o sus intervenciones quirúrgicas y con el paso de los años pueden volver a aparecer varices. Y es algo que dentro de la evolución natural de la enfermedad es esperado, porque existe la recurrencia y pueden volver a aparecer y simplemente se vuelve a realizar el tratamiento que amerita en esa oportunidad de acuerdo al tipo de vena que esté afectada. No existen tratamientos únicos, afortunadamente hay, digamos, alguna versatilidad en la forma de tratar las venas, y esas son opciones que los pacientes deben conocer, y ya de acuerdo a su decisión y posibilidad. Hay pacientes que le tienen fobia a un quirófano, y de repente si le tienen fobia al quirófano y son candidatos para tratamientos que se puedan realizar en consultorio, aunque no vayan a tener la misma efectividad de la intervención, si tiene unos buenos resultados lo podemos vigilar de cerca y obtener excelentes resultados. El punto es siempre evaluar al paciente y saber para qué eres candidato, porque no todos los tratamientos se pueden hacer a todas las venas ni a todos los pacientes. No, es que escuchan Entonces, trombosis, embolia, y ya por eso Exacto. ahí comienza el desespero del paciente, que se entiende. Claro, ¿qué es lo que pasa? Las varices se pueden complicar con una entidad que es la trombosis venosa superficial. ¿Okay? La trombosis venosa superficial forma parte de la enfermedad tromboembólica venosa,
pero a su vez es distinta de la trombosis venosa profunda. De estas dos entidades, la que tiene, digamos, peor pronóstico o más facilidad de complicarse es la trombosis venosa profunda, ¿ok? Cuando hablamos de trombosis venosa superficial, por lo general están asociadas a trayectos varicosos, puede o no ser una enfermedad autolimitada que en ocasiones se puede extender y tocar al sistema venoso profundo, y allí es donde se presenta el problema porque se puede terminar convirtiendo en un tromboembolismo pulmonar, que sí es la complicación fatal y letal que nunca deseamos. Claro, porque ya está la relación. Pero ¿qué tenemos que tener claro? Evidentemente el diagnóstico de trombosis es algo que nos va a asustar a todos como personas. Simplemente no es que vamos a decir que trombosis es sinónimo de muerte, sino que trombosis es un factor de riesgo para, se me puede complicar con otra cosa, y de allí es donde va a venir la gravedad. Por lo general las trombosis venosas superficiales, digamos, no es que son inofensivas, pero tienen menos probabilidad de terminar complicándose con un tromboembolismo pulmonar que la trombosis venosa profunda. Ok, es bueno el tema de aclarar, no es una Claro. emergencia, es una Pero urgencia. es una algo que debe urgencia. ser tratado. O sea, Sí, porque las personas a veces tienden a confundirse cuando escuchan, no, mira, es Exactamente. una urgencia, y no, mira, eso fue una emergencia, y Exactamente, llegan a la casa exactamente. diciendo que ya están en esa dinámica, cuando no es así. Actualmente, de hecho, el manejo ha cambiado mucho. Antes, cuando las trombosis eran extensas y no se conocía la causa, toda trombosis se tendía a hospitalizar. En la actualidad no es así. No quiere decir que ninguna trombosis se vaya a hospitalizar, pero tienen que haber factores, condiciones, el estado del paciente para considerar la hospitalización. Y si sabemos la causa, bueno, muchas veces es tratar primero la causa y después la consecuencia. También tenemos que, por ejemplo, la clínica en una trombosis venosa superficial es totalmente distinta a la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda nos hincha la extremidad, ¿ok? En línea general, lo más característico de ella es el dolor y la hinchazón. ¿Por qué? Una vena profunda, digamos que es una tubería principal. Si esa tubería se ocluye y la sangre que viene desde abajo está buscando subir, llega un punto en que ya no puedo subir porque tengo aquí una obstrucción. ¿Qué va a pasar con esa sangre? Se me va a devolver y va a empezar de alguna manera a buscar vías alternas. Esa devolución me va a aumentar el líquido hacia la región declive, y eso es lo que hace que la pierna se hinche. Hasta que no quitemos la obstrucción o hasta que no se corrija esa obstrucción con el tratamiento que sea, entonces el paciente va a tener una hinchazón. La trombosis venosa superficial ocurre, digamos, en una tubería que no es la principal, sino en una vía alterna y que está más cercana a la piel. Ella nos va a dar más bien características inflamatorias. Dolor localizado en el trayecto de la vena, la piel se va a colocar roja, se va a colocar caliente, pero no tiende a hinchar la extremidad, porque el porcentaje de sangre que pasa por una vena superficial es mucho menor al que va por la vena profunda. Entonces no tiene la cantidad necesaria, digamos, como para hincharnos la pierna, o no es lo más común. Que también es importante saber, cuando tenemos una trombosis venosa superficial, muchas veces lo primero que se insta en los primeros cuidados, no vamos a colocar un antibiótico. Las trombosis venosas superficiales no se tratan con antibióticos porque no son procesos infecciosos. Son procesos que van a llevar a una causa inflamatoria, y lo rojo, lo duro y lo caliente que presenta el paciente es por inflamación y no por infección. Y pasa mucho por el Que se puede autodiagnóstico. complicar después con una celulitis, alguna erisipela, puede pasar, se puede complicar con una infección de piel, pero una trombosis per se no es un proceso infeccioso en lo absoluto. Y esos procesos Eso. naturales que vemos, porque como usted le dice, bueno, hay una persona que, bueno, le puede caer bien algo, pero no le puede caer bien a la otra persona. O sea, ¿usted qué opina con respecto a eso? Siempre tenemos que buscar la alternativa más adecuada. Eso, o sea, el punto es que no es ni automedicar al paciente, ni mandar a todos los pacientes lo mismo como si fuese una receta de cocina. Cada paciente tiene su indicación, de repente hay pacientes que mejoran con X fármaco, hay otros que no. Hay pacientes que vemos reflujo, por ejemplo, en las venas del sistema superficial, y bueno, esta vena tiene indicación quirúrgica porque tiene síntomas en ese momento. Pero sorpresivamente, bueno, no me puedo realizar la intervención en este momento por X o Y razón. Empieza con las medias, utiliza los fármacos y eso le alivió los síntomas. Y ya el paciente dice que está mejor porque se siente mejor. Allí que es importante aclararle al paciente que a pesar de que los síntomas estén mejorando, el problema de la vena propiamente no lo estoy corrigiendo. Y eso es lo que te lleva a la indicación quirúrgica. A veces pueden haber también pacientes que tengan esos problemas circulatorios, pero no tienen ningún síntoma, están 100% asintomáticos. En ese paciente lo que se sugiere es vigilancia, a ese paciente no se le indica procedimiento.
¿Qué es lo que pasa con la enfermedad venosa? Que no se termina de entender en su totalidad hasta la actualidad y la forma clínica en la que se presenta es muy variable y eso es lo que nos tiene que llevar a individualizar a cada paciente. Porque de repente tú y yo podemos tener la misma vena afectada, pero tú tienes unos síntomas y yo no tengo nada y la conducta va a ser diferente para ambos. Doctora, hay muchas personas que, bueno, ya son diagnosticadas con enfermedades vascular, entonces, ¿qué otra recomendación pudiéramos darle a ellos? Bueno, la principal recomendación va dirigida al control de factores de riesgo. ¿Con qué me refiero al control de factores de riesgo? Hay cosas que nosotros podemos controlar, como por ejemplo, podemos lidiar con el sedentarismo. ¿Qué se recomienda para, en parte de la prevención de la enfermedad venosa? Aunque no es algo que esté 100% demostrado porque son temas que dan mucha discusión. Realizar actividad física. Con la actividad física nos referimos a todas aquellas que nos promuevan el uso de los músculos de la extremidad inferior. ¿Qué ejercicios son los clásicos que mandamos? Caminar, trotar, natación, el uso de bicicletas. Lo que no se recomienda son ejercicios de alto impacto con pesas, porque precisamente en posiciones de pie o sentada, si yo aumento el peso en la parte superior de mi cuerpo, me va a dificultar de alguna manera el retorno venoso. Y si ya tengo unas venas con una enfermedad que puede estar avanzada, esto en vez de ayudarme, lo que puede es empeorarme la condición. En pacientes que tengan descontrol en el peso corporal, hay que instar al control del mismo, porque de igual forma la obesidad nos produce un estado inflamatorio a nivel de los tejidos en las extremidades inferiores, nos genera un aumento de la resistencia al paso de la sangre que debe circular hacia el corazón y entonces es algo que también debemos controlar. En líneas generales, esas yo creo que son las dos situaciones clave. Hay personas que, bueno, tienen jornadas laborales de 8 a 10 horas que tengo que estar de pie, o uno mismo en las guardias de medicina. Bueno, así no tenga síntomas, podemos valernos del uso de medias para tratar de prevenir que esos síntomas vayan a aparecer y durante la posición de pie hacer lo que llamamos pausas activas, realizar movimientos a nivel de los tobillos, de las extremidades, levantarnos un momento para comer, ir al baño, darle movilidad a la pierna porque al final los músculos de la pierna van a actuar como bombas que nos ayudan a devolver la sangre al corazón y eso es lo que deseamos. Doctora, parte de los mensajes que nosotros hemos estado recibiendo es los contactos con usted. Ok, bueno, yo estoy ubicada en el Centro Médico San Francisco, específicamente en la unidad de cardiología San Francisco. Nos pueden contactar por el Instagram, @cardiología San Francisco, o por el 0424-939-9838. Bueno, la doctora Marinfel Terán, angiólogo, ella nos estuvo, bueno, dando parte de la información correspondiente a las varices, los tratamientos, cómo nosotros podemos manejarnos también con respecto a este tema. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por su visita. Nosotros con esto ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy. La invitación muy cordial a una nueva dinámica que tengamos acá en Señal Abierta para todos ustedes a través de Promar Televisión. Un abrazo, cuídense mucho, mañana estaremos junto a ustedes.